Bueno, vamos a pasar a cosas más constructivas. Estamos en comunicación con el profesor de historia, el señor Alejandro Damianovich. ¿Cómo le va, profesor? Hola, ¿cómo están? Pero muy bien. Voy a decir que fue mi profesor de historia, Bien. Alejandro Damianovich, en el Almirante Brown. Espero que no se Mira, qué acuerde. lejos. Espero que no se acuerde. No, la verdad que Bueno, Eso no es muy te bueno. ubico Es y buenísimo. no nos vemos. No ¿no? sabes lo bueno que es que sea así. Estábamos hablando y leíamos la nota que usted escribió para el diario en torno a lo que son los registros históricos que nos sirven por ahí para comprender ciertos ciclos, sea de la naturaleza, sea de la política, sea de lo social. Y el artículo que usted escribió tiene que ver con un registro de la niña, se llama, en Santa Fe, de hace 200 años, y tiene que ver con el viaje de un naturalista alrededor del mundo que escribe ni más ni menos que Darwin, que es el creador del darwinismo. O sea, él mismo creó el darwinismo que después... ¿De qué se trata a ver, no solamente este escrito o este artículo, sino ese registro que deja Darwin sobre la niña, el niño y los fenómenos climáticos que se sucedían en este caso en 1827, 1832? Bueno, el Darwin es muy joven en ese momento, está recorriendo el mundo, navega en un barco que se llamaba Beagle, de ahí el canal de Beagle, y ingresa en distintos puntos continentales y entre los lugares que recorre está Santa Fe. Él toma noticias, en realidad él no fue testigo de esa sequía, sino que toma informaciones que hablan de, él dice, quizá en términos exagerados, y efectivamente parecen exageradas las cosas que cuenta, ¿no? Pero lo importante, más que la anécdota y los detalles, son esos elementos que hacen a la posibilidad de un registro de la niña entre dos crecientes de dos inundaciones con lluvias, con grandes lluvias, una que habría sido hacia 1825, que es aquella que todos conocemos por el Tigre de San Francisco, ¿no? Ajá. Y las lluvias posteriores a esta sequía, que dice él que fueron copiosas, abundantes. Entonces, ahí él marca unos años que le han dicho, porque no estaba, de gran sequía. Entonces había que constatar si eso que él dice era real. Para eso hay que ir a otros documentos, entre ellos las actas del Cabildo. Porque en las actas del Cabildo figuran prácticamente todas las sequías que hubo desde la fundación de Santa Fe. ¿Por qué? Porque el Cabildo era el que disponía las rogativas que se hacían al santo patrono, San Jerónimo. De manera que cuando había grandes sequías o grandes inundaciones, entonces la ciudad hacía una novena de misa o algún otro tipo de expresión religiosa, rogando para que esta solución, para que esta situación, que podría ser muy grave, tuviera un final feliz. Así que hay un registro, yo estuve revisando las actas capitulares, hay un registro de todas las sequías, las grandes sequías, y se puede identificar la disciplina que se ocupa de estos temas se llama climatología histórica. Entonces, siguiendo un poco los métodos de esta disciplina, se puede identificar la cantidad de sequías y niñas que debe haber habido en todos estos siglos, viendo cómo año tras año se sucedían las rogativas, las procesiones, todas esas cosas. Sí. Y bueno, de la confrontación de documentos surge que la sequía empezó antes de lo que dice Darwin, porque ya en el año 26 estaban pidiéndole a San Jerónimo, y posiblemente terminó también antes de la fecha que él marca.
y es muy probable que no haya sido tan extrema por otros datos que se nos presentan, ¿no? En una época de guerras, fíjate que en el año 28 López está en campaña en la guerra contra Brasil, yendo para las misiones, y él habla de copiosas lluvias en la Mesopotamia, ¿no? O sea que la sequía no era tan extendida como a lo mejor fue la que pasamos recién, ¿no? Claro. Yo le quería preguntar ¿sí? algo con respecto a los registros que se van teniendo en la historia y cómo se fueron concatenando o cómo se van concatenando. A ver, parto de esto. Yo he tenido la posibilidad de visitar el Vaticano y el sector de cartografías. Y realmente es increíble ver que parecen fotos satelitales y que se refiere prácticamente a esto, ¿no? A los expedicionarios que van viendo los accidentes, los relieves. O sea, ¿cómo hace la historia para concatenarse de tal manera exacta de que, bueno, Darwin dice una cosa, el otro va reflejando o no lo que él dice? ¿Cómo se daba en ese momento la construcción, por ejemplo, de la ciencia en cuanto, por ejemplo, al clima, en cuanto al relieve, en cuanto a lo que es la geografía? ¿Cómo era con los observadores, por ejemplo? Te corto porque te estás haciendo muy larga la pregunta y no me voy a acordar para responder. No, las fuentes de la historia son muy variadas y no todas merecen la misma confianza, digamos. Por ejemplo, un diario de viaje como el de Darwin es muy valioso, sobre todo cuando él ve lo que explica. Ahora, en este caso, él está contando o está relatando algo que a él le contaron. Entonces eso hay que constatarlo con otra fuente. Y en este caso serían las actas del Cabildo, comunicaciones militares de López a Pascual Echagüe, la necesidad de caballos porque no hay en el lugar, hay que pedir para los ejércitos, otras provincias, cosas por el estilo, ¿no? Pero lo que vos decías de la cartografía es algo muy llamativo, pero si uno ve la evolución de los mapas se da cuenta que los primeros eran verdaderamente muy toscos, digamos, ¿no? Se fueron perfeccionando. Los mapas de América, por ejemplo, en un principio estaban unidos con el Asia de manera que era un apéndice del Asia, hasta que avanzando el tiempo y las exploraciones y las mediciones astronómicas, bueno, se fue delineando el semejante masa de agua como el Océano Pacífico. Y como eso vas a tener muchísimos ejemplos, ¿no? Como hoy en día, bueno, la cartografía es algo natural, lo vemos desde los satélites, pero en aquel tiempo todo lo que se dibujaba era a ras del suelo, ¿no? Claro, acá tenemos el ejemplo de Pauque, ¿no? Que nos puede dar desde 1760 o por ahí, nos puede dar un poco la fisonomía. Hasta la expulsión. Claro. Y después él escribe y dibuja en Europa, ¿no? Claro. Seguramente ya tenía apuntes tomados acá. Claro, que como la obra de Florian Pauque que acabas de mencionar, hacia allá y para acá, fue otro tipo de fuente, ¿no? Otro tipo de registro muy rico para los estudios etnográficos, ¿no? El de Pauque, el de Dawkins-Sofer sobre los avipones, porque Pauque más que nada trabaja con los mocovíes. Claro. Esos libros, fíjate que salvan del olvido las culturas aborígenes antiguas, porque de lo contrario, como no tenemos una memoria escrita de los pueblos originarios, todo eso se hubiera perdido, ¿no? Incluso también una memoria de la fauna y de la flora que uno cuando ve le cuesta mucho creer que todo eso existía, por ejemplo, en la zona de San Javier, y se pregunta qué hemos hecho como para que eso hoy ya no esté ni cerca. Claro. Y bueno, así es la evolución de la humanidad. Y esto tiene que ver un poco con lo de Darwin, porque Darwin habla de la selección natural. La selección natural significa que los más débiles van desapareciendo. Y en este caso los más débiles
siempre son los animales en relación con el hombre. El hombre, si bien es el animal indicado para mantener el equilibrio natural, evidentemente le ha dado prioridad a otros intereses. Y le pregunto esto último con respecto a lo que es el libro en donde se basa este artículo, pero que es Viaje de un naturalista alrededor del mundo, de Charles Darwin. La pregunta que le hago, ¿usted lo pudo leer? Claro. Sí, acá la tengo. Claro, porque la pregunta que le hago es, pensando en esto de la historia, que puede ser, justamente ayer charlaba con mi hijo y le contaba lo que lo que yo tenía de la historia palestina, judía, bueno, y le trataba de contar y él se interesó, lo cual fue un montón. Pero por ejemplo, leyendo este libro, pueden tener, porque es un viaje y es una aventura también lo que ocurre. ¿Es, digamos, de lectura agradable, por ejemplo, para los pibes? Eso sí, para los pibes es una lectura muy agradable porque quienes escribían estas obras eran muy cuidadosos en la redacción literaria y muchas veces se hacían auxiliar por escritores. Por ejemplo, las memorias de Garibaldi las escribe Alejandro Dumas. Claro. No digo que en este caso se dé esa situación, porque evidentemente Darwin escribe muy bien, pero es muy interesante, muy colorida. Como te darás cuenta, estoy en la calle. Vaya a la vereda, que es peligrosa la calle. Las noticias, no, estoy en el auto, pero a la vez entran los ruidos. Te decía entonces que él da anécdotas, informaciones muy coloridas, es una lectura interesante. Yo no sé si en línea está algún PDF o alguna versión digital. Nosotros en la biblioteca de la Junta de Estudios Históricos lo tenemos, una edición de 1942, que es la portada es la que se publica en el diario. Exacto. Bueno, profesor, la verdad que interesante saber también que, porque queda para después algo que siempre me pregunto, que es lo que hacían estas personas que venían, como Darwin, y no sabían con qué se iban a encontrar. O sea, ese espíritu, nosotros hoy hablamos de la generación de cristal, pero esas personas que venían acá, que no sabían que se iban a encontrar, si iban a volver. Hay un número de viajeros importante que han dejado sus libros, sus escritos, los han publicado allá como en Europa como noticias de una región remota y exótica. Y bueno, realmente es una aventura, el recorrido, seguramente han tenido protección, pero bueno. Y no sabían que se iban a... Ha habido, entre los traductores se destaca José Luis Busaniche, que ha traducido varios de estos viajeros ingleses, Carlos Aldao, y han producido colecciones por ejemplo, la editorial Solar Ayet, colecciones de viajeros que realmente de lectura muy interesante, porque nos remonta a una época que tiene un color nacional que se ha perdido, ¿no? Que es la época del gaucho con sus costumbres, su vestimenta, la geografía inmensa, una pampa sin alambrados, en fin, un montón de elementos. Sí. A ver, puede ser que Firmat, por ejemplo, nosotros lo conocemos como ciudad, pero también eran exploradores que iban y tomaban relevamiento de lo que era el norte, o Vialet Macé también, o sea, muchos nombres que conocemos así, pero que en realidad eran exploradores. Bueno, Vialet Macé ya fue una figura de actuación nacional, era abogado, era médico, cumplió funciones en el país. Él escribió un informe sobre la clase obrera argentina de 1904, que es un documento imprescindible para la consulta de los historiadores. Es otro tipo de personaje. Claro. Profesor, le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, el agradecido soy yo. Que sigan bien entonces. Bueno, muchas gracias y bueno.